este campeonato es carista, generalmente este año se generó pues en Bahamas, pero el deporte de nuestra natación artística tuvo que ser en Fort Lauderdale, ya que en Bahamas no teníamos como una piscina específica o que cumpliera con todas las especificaciones que tenía nuestro deporte de profundidad, largo, entonces tuvimos que hacerlo en Fort Lauderdale, Miami. ¿Cuántas personas fueron a participar? Estuvimos con 3 categorías, participamos en 3 categorías que fue junior con 6 participantes, juvenil con 2 y infantil con 7. ¿Cuántas medallas trajeron a casa? Tuvimos la experiencia de traer 30 medallas con la participación y acompañamiento de Canadá, países como Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Ecuador también como visitante, Islas Caimán, y nosotros como Aruba. Bueno, pues este año tenemos una programación de varios campeonatos de mayor nivel, como el Panamericano, un Mundial pues Junior, un Suramericano pues también que va a ser en Colombia, y bueno, la idea es ahora pues con estos resultados respaldar que de ahora en adelante podamos estar como participando en campeonatos de un poco mayor nivel o de alto nivel, para que podamos también crecer como deporte y a nivel de resultados también. Cora, tu última palabra pues hacia los padres pues de que apoyan a sus hijos en esto. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento, la motivación, estuvieron acompañándonos todo el tiempo muchos padres de familia, pues acá en Aruba también muy pendiente pues de nosotras, y agradecemos pues mucho ese apoyo, y también aprovechamos para agradecer y también tener un poco más de apoyo de parte pues del ministro pues del deporte para generar otros campeonatos y podamos foguearnos un poco más a nivel internacional con las chicas.